Muchas gracias, señor Sayas. Pasamos ahora al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio de 2024 en Venezuela. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo, pero alternamos por un tiempo de 7 minutos. Cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señorías, hace 10 años tuve el honor de subir por primera vez a esta tribuna. Lo hice para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela. 2 de esos presos nos acompañan hoy, Antonio Ledesma y Leopoldo López, y representantes de todas las fuerzas democráticas, y diputados, y activistas de los derechos humanos, y víctimas de la persecución, y hasta de las más viles torturas. Y también está hoy aquí Carolina, hija de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela por inviolable mandato de las urnas. Nuestro afecto, nuestro apoyo y nuestra bienvenida. Señorías, las razones éticas para apoyar esta iniciativa son evidentes, pero reconocer la victoria de Edmundo González es también un imperativo estratégico. Sobre todo después de la operación diseñada por la dictadura, organizada por Zapatero y facilitada por el Gobierno de España, por la que ha tenido que salir de su país entre chantajes y coacciones. Dicho por Oliver Goldsmith, lo que es moralmente falso no puede ser políticamente verdadero. Dicho por mí, lo moral es lo eficaz. Les daré 10 razones para reconocer a Edmundo González. Primera, porque es la verdad, y la verdad importa. Sin verdad no hay democracia. Sin verdad solo hay ruido y furia, narrativas, relatos en combate. Maduro pretende imponer una mentira mediante la fuerza, pero todos sabemos que Edmundo ganó con el 67% de los votos, porque así lo acreditan las actas que recogieron los ciudadanos en un ejemplo conmovedor de militancia democrática. Esas actas son un símbolo de la batalla por la restauración de la verdad en la vida pública. Despreciar lo que dicen, que Edmundo ganó, es un atentado contra la realidad. Es alentar la posverdad que está corcomiendo las democracias contemporáneas. Segunda razón, porque la soberanía del pueblo es sagrada. Sí, también la venezolana. ¿O es que el voto de un venezolano vale menos que el de un español? Reconocer la victoria de Edmundo González es impugnar la condescendencia de quienes trata a Venezuela como un pueblo de segunda. Es afirmar el principio de soberanía, médula del sistema democrático. Y es evitar un precedente diabólico que habilitaría a cualquier aspirante autócrata. Sí, también aquí. Tercero, porque la voluntad popular ya expresada en las urnas es el único punto de partida legítimo para la transición. La dictadura agita el fantasma de una guerra civil y dice que la salida de Edmundo asegura la paz del sí. No, en Venezuela no hay 2 bandas armadas. La agresión es unilateral. De hecho, ni siquiera hay 2 bandos. Hay un pueblo reconciliado en sus ansias de libertad. Ahora solo falta que una casta corrupta y criminal se reconcilie con la realidad de su derrota. Para eso sirve esta iniciativa, para impulsar la transición, para que ese abrazo entre venezolanos alcance también a los exiliados. Cuarta razón, porque frente a la represión solo funciona la firmeza. Y por favor, no llamen más inteligencia al apaciguamiento, fuente de las mayores calamidades de la historia moderna. Los informes de la ONU describen un robo electoral a mano armada, torturas, detenciones arbitrarias, niños secuestrados, vejados, maltratados. Pero el gobierno arrastra los pies y el señor Borrell dijo que hasta enero hay tiempo. Los secuestrados no tienen tiempo, los perseguidos no tienen tiempo, los niños no tienen tiempo. Edmundo González no tenía tiempo, fue víctima de una cacería totalitaria y hoy engrosa la lista de exiliados. Ahora el señor Sánchez lo llama héroe y dice que no lo abandonará. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más, es el electo por los héroes.
Y no reconocerlo es abandonarlo, a él y al pueblo que lo votó. Lo que está en juego es más que el destino de un hombre, es la vigencia de un mandato y lo vamos a defender. Quinta razón, porque ni siquiera la izquierda merece este descrédito y que lo diga yo. Pregunto, ¿es Maduro de izquierdas? Hay una izquierda tuerta que solo ve dictaduras derechas o que piensa Maduro es un dictador, pero al menos es nuestro dictador. Al blanquear a Maduro se ensucia a sí misma. Aprendan del señor Boric. Ha dicho Venezuela es una dictadura. No hace falta ser un politólogo, basta con ser un demócrata. Y añadió es posible y necesaria una izquierda que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Sigan su estela, entiendan que lo moral es lo eficaz, lideren el reconocimiento de Edmundo González en Europa, porque además el consenso no es excusa. Es decir, lo rompen para reconocer el Estado de Palestina, ese consenso, pero no para reconocer al presidente de Venezuela. ¿Por qué? Sexta razón, porque el cinismo no merece premio. Señorías del PSOE, su enmienda es inaceptable. A Edmundo lo despojan y a Zapatero lo encumbran. ¿Qué digo? Lo hacen un héroe. El señor Zapatero mantiene desde hace años una relación de intimidad antidemocrática con Maduro y su corte criminal. Zapatero es todo menos un mediador. Siempre ha utilizado el diálogo para dar oxígeno a la dictadura. Invoca el bien para perpetuar el mal, que es la máxima inmoralidad. Séptima razón, porque Venezuela afecta a toda América Latina. Lo dijo bien el representante de Uruguay ante la OEA. Ha dicho, ¿qué creen ustedes que están haciendo 8 millones de venezolanos diseminados por todo el continente? ¿Turismo? ¿Y qué pasaría si la dictadura se perpetuara? Una catástrofe humanitaria y regional. Octava razón, porque de Europa se espera una mínima coherencia. El señor Álvarez congregó a sus colegas europeos y juntos decretaron que no ganó Maduro, pero tampoco la oposición. La verdad no es el punto medio entre dos versiones. La Navidad no es el 1 de octubre, pero tampoco es el 15 de noviembre. Así mueren las democracias. Novena razón, porque Venezuela es un frente en la defensa del orden liberal global. No es casualidad que Putin, China e Irán apoyen a Maduro. Son aliados contra todo lo que defendemos y lo primero, la libertad. Reconocer la victoria de González es tan urgente como defender la integridad territorial de Ucrania. La misma causa, el mismo combate. Y décima razón, porque España tiene una responsabilidad histórica y moral. Fuimos madre patria y hoy somos nación hermana y bisagra con Europa. Pagamos el coste de la indiferencia internacional ante nuestra propia dictadura y queremos para los venezolanos lo mismo que para nosotros mismos, democracia y libertad. Señorías, elijan, con la verdad y la democracia o con la dictadura y la mentira. Nada celebrarían más en el búnker de Miraflores que el rechazo a esta iniciativa y nada debilitará más a la tiranía que su aprobación. Mi profundo agradecimiento a los grupos que han anunciado su apoyo. Y acabo ya. Sé que son horas difíciles para los venezolanos, horas de angustia y de zozobra. Y sin embargo, mientras haya un solo venezolano dispuesto a seguir levantando la bandera de la libertad, mientras haya un solo venezolano dispuesto a jugarse la vida por la democracia, mientras haya un solo niño dispuesto a coger el relevo, habrá esperanzas. Y hay muchos. Vaya si los hay. Podrán quebrar a un hombre, a 100, a 1000, pero jamás podrán quebrar la causa, ni tampoco a una mujer inquebrantable. María Corina Machado, una mujer a la que el movimiento feminista, si no fuera tan sectario, levantaría un monumento. La más valiente, la heroína del siglo XXI. Llámela así, presidente Sánchez, desde China, y trabaje para que el 10 de enero Edmundo González Urrutia jure su cargo y quien salga rumbo al exilio sea Nicolás Maduro. Y a todos los venezolanos, también representados, querida Carolina, por favor, transmíteselo también a tu papá, les digo hoy, solemnemente, la dictadura no encontrará como aliada la indiferencia española. Vuestra causa es nuestra causa. No hay fronteras morales ni ideológicas.
Nunca os hemos preguntado si sois de izquierdas o de derechas, de centro o de la nada, porque es irrelevante. Esta es una batalla entre la civilización y la barbarie, y la libraremos hasta la liberación definitiva de Venezuela. Sí, señorías, hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los diferentes grupos parlamentarios, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez García por un tiempo de 5 minutos. Con la venia. Esta PNL del Partido Popular se propone esencialmente que esta Cámara solicite al Gobierno el reconocimiento del señor González Urrutia como presidente electo de la República de Venezuela. Pero, más allá de esta cuestión, nosotros estamos conformes y hemos solicitado públicamente que así se proceda por el Gobierno español, que es quien puede hacerlo. Tenemos que denunciar hoy aquí la calculada ambigüedad del Gobierno y del Partido Socialista en esta cuestión que atañe a Venezuela en general y en particular a las últimas elecciones presidenciales de 28 de julio. ¿Por qué la izquierda no consigue desprenderse de su ideología históricamente matriz, que es el marxismo, y sigue apoyando abierta o solapadamente a todos los regímenes políticos de este signo, no solamente al bolivariano chavista de Venezuela, sino también al cubano, al nicaragüense, etcétera? En octubre de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores, ministro de escasa talla, se entiende sentido diplomático, incompetente y errático, pidió a la Unión Europea que levantase las sanciones, las medidas restrictivas impuestas a la República de Venezuela, en particular al régimen chavista, por un reglamento de 2017 de la Unión Europea, del Consejo. Todavía en abril de 2024, el señor Álvarez insiste en esta petición a la Unión Europea y la Unión Europea, en un gesto también ambiguo y calculado, sobre el que luego diremos algo, calculado aunque es difícil entender la finalidad de ese cálculo, la Unión Europea, unos días más tarde, en mayo de este mismo año, es decir, como digo, unos días más tarde después de la petición del ministro
español de Asuntos Exteriores, exactamente el 13 de mayo, decide prorrogar las medidas, pero no por el plazo habitual de prórroga, que es de un año, sino prorrogarlas solamente algo más de 6 meses y medio, exactamente hasta el día 10 de enero de 2025. En un gesto de favor hacia el gobierno venezolano, la Unión Europea, la Comisión y el Consejo, de favor hacia ese régimen, toda vez que se había alcanzado el llamado Acuerdo de Barbados entre la oposición y el gobierno venezolano, por virtud del que se pactó que se reconocería a la oposición el derecho a elegir libremente su o sus candidatos a la presidencia de la República en las elecciones por celebrar en julio. Como quiera que esto no fue así, como hemos sabido, se produjo después de esas elecciones, inmediatamente después, un escrutinio en falso, y la situación en este momento es que la Comisión Europea lo que sostiene es que no va a reconocer al señor Maduro como presidente electo, declarado así por la Corte Nacional Electoral de Venezuela, pero tampoco al señor González Urrutia, a pesar de haber publicado un número de actas oficiales del escrutinio que sería suficiente en cuanto al número de votos resultante para ser proclamado presidente sin ninguna duda. Esta es la posición ambigua, tibia de la Unión Europea en esta materia, que inmediatamente el señor ministro de Asuntos Exteriores, de nuevo, insisto, en su escasa estatura, en sentido diplomático, reitero, vuelve a hacer suya y decir que el gobierno español está en esa misma posición. Es decir, que no se va a reconocer a nadie hasta que no se proceda a una suerte de recuento, auditoría, practicada por un tercero independiente. Esta es la situación hasta las últimas noticias de las últimas 48 horas, en las que lo que hemos sabido es que el gobierno español ha ofrecido y ha facilitado que el señor González Urrutia llegue a España materialmente y además le ha ofrecido declararle asilado político en nuestra patria. Esto admite interpretaciones distintas, pero yo voy a dar 2 testimonios en los que me voy a basar para hacer la que me permito formular de esta tribuna. La primera, la del propio Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha dicho en el día de hoy, hora local española, no sé qué hora era en Venezuela cuando manifestó tal cosa, ha manifestado su conformidad con la decisión del señor González Urrutia y además le ha manifestado sus mejores deseos para su vida en España. Es decir, el señor Maduro ha manifestado su satisfacción con el abandono de la República de Venezuela por el señor González Urrutia y el asilo político que el gobierno español le va a conceder. Y, a continuación, el periódico El País ha dicho, al comentar esta medida en el subtítulo de la noticia, que constituye un mazazo para la oposición venezolana. Es decir, satisfacción de Maduro y mazazo en boca del diario gubernamental no pueden sino significar, adicionadas, que esta solución a quien beneficia es a Maduro y a quien perjudica es a la oposición venezolana, cuyo líder es María Corina Machado, a quien Vox ha defendido desde el inicio de su actividad política contra el chavismo. Una vergüenza y un enjuague que, por tonto que se sea, nadie puede creerse. Un enjuague del gobierno. Y luego está el Partido Popular, que se harta de decir aquí, de pedir el reconocimiento del señor González Urrutia como presidente electo por el gobierno español, pero se encuentra con la situación de la Comisión Europea, que preside la señora von der Leyen. Sí, también conocida por von der Pfizer. Sí, señor Tellado. Esa señora que preside una comisión que se niega a proceder al reconocimiento del señor González Urrutia. Entonces, aclárense ustedes. Esa señora no pertenece a su partido, no es del Partido Popular Europeo. No ha sido constituida la comisión con la mayoría que ha aportado el Partido Popular Europeo en unas alianzas impías con otros. Esa es la ambigüedad calculada de siempre del Partido Popular. Una falta de seriedad, por mucho que ahora quieran. Sí, no haga usted gestos, Usted no cree nada de esto, y menos en la diplomacia. De modo que lo que debe hacer es estar callado. Su postura no es seria, es indigna y no es de verdadero apoyo a la causa venezolana,
contra el régimen chavista, porque tienen socios en Europa que no comparten con firmeza esa postura y que comparten la postura del Partido Socialista Obrero Español y del Gobierno español. Esto es público y manifiesto. Por lo tanto, ustedes carecen de autoridad para hablar de esta cuestión. Nada más, gracias. Gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Narbona Ruiz por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Presidenta, señorías, en primer lugar, un muy afectuoso saludo fraternal para todos los venezolanos y venezolanas que hoy asisten desde la tribuna a este debate y, por supuesto, a todos aquellos que siguen desde fuera del Congreso estas intervenciones. Señorías, intervengo desde la convicción y el orgullo que me produce formar parte de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que a través de la acción de gobierno ha hecho más que ningún otro gobierno por el pueblo venezolano y por aquellos que combaten el régimen de Maduro. Sí, señorías, hay un proverbio muy cierto que dice: obras son amores y no buenas razones. 125.000 venezolanos que se han acogido a la posibilidad de asilo político humanitario desde 2018. 125, señor Álvarez del Toledo, 125 durante el gobierno de Mariano Rajoy. Señorías, ha sido el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, quien ha llevado al debate en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. Señoría de Vox, aprenda un poquito de cómo funciona la Unión Europea. No es la Comisión Europea, es el Consejo de Ministros donde están representados los 27 gobiernos. Y fíjense, ningún gobierno, ni siquiera los de su familia política, han planteado hasta este momento la oportunidad, la conveniencia del reconocimiento de Edmundo González. No lo han hecho hasta ahora, pero lo que han hecho hasta ahora ha sido a instancias del gobierno de Pedro Sánchez, y es alcanzar una posición unánime hace muy pocos días que ciertamente no ha sido un apoyo al señor Maduro, por mucho que ustedes quieran buscar connivencias. No, ha sido todo lo contrario. Ha sido fijar claramente que no se reconoce a Maduro como vencedor de las elecciones. ¿Eso es estar al lado de Maduro? No me parece. Como no me parece que el hecho de que esté con nosotros ahora el señor Edmundo González sea ninguna victoria del señor Maduro. Edmundo González pidió venir a España. Pidió él venir a España porque estaba amenazado y porque corría peligro. Y el Gobierno de España hizo todo lo necesario para que pudiera venir de inmediato y pudiera recibir, como va a recibir, asilo político. Señorías, ¿saben ustedes lo que significa asilo político? No es un asilo cualquiera. Significa que se reconoce de dónde viene la persona a la que se le concede el asilo. Señorías, a lo largo de estos años hemos incrementado sustancialmente la ayuda desde el punto de vista de la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria en 100 millones de euros, no solo para Venezuela, no solo para mitigar la situación catastrófica en la que se encuentra Venezuela por culpa del régimen de Maduro. No,
No solamente lo hemos incrementado allí, sino también estamos ayudando a los venezolanos que han tenido que exiliarse a otros países de América Latina. Señorías, hemos venido trabajando precisamente para apoyar a todos los venezolanos que están combatiendo por la democracia y por la libertad. Y con el mismo orgullo y la misma convicción que les he dicho que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho más que ningún otro gobierno, también les digo que vamos a seguir haciendo más. Y que eso es exactamente lo que dice nuestra enmienda a la proposición no de ley. Lo que decimos es que instamos al Gobierno de España a que trabaje en el ámbito de la Unión Europea para que la Unión Europea avance en su posición común de manera que ayude a ese proceso hacia la democracia, incluyendo el análisis de las consecuencias que puede tener el reconocimiento de Edmundo González. Porque, señor Álvarez de Toledo, yo creo que lo primero que hay que hacer es no generar expectativas falsas. Usted no puede engañar a los venezolanos que nos acompañan haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro. Ojalá fuera así. Pero bien sabemos que las cosas no funcionan de esa manera. Lo sabemos porque ya tenemos la experiencia que vivimos con el señor Guaidó, al que reconocimos y no tuvo ninguna utilidad. De manera que, señorías, sí, tenemos que seguir trabajando con los compañeros y compañeras que están luchando por su vida, por su dignidad y por la democracia, y tenemos que hacerlo con eficacia, buscando soluciones reales y no intentando hacer que los venezolanos sean una vez más el ariete del Partido Popular contra cualquier cosa que haga el gobierno de Pedro Sánchez. Señorías, no instrumentalicen a los venezolanos. Tienen nuestro compromiso y nuestro compromiso va avalado con todos los hechos que he mencionado y con muchos más que ustedes conocen porque saben que no están viviendo en una dictadura chavista, como se dice desde las filas de la oposición, sino en un país democrático que acoge y defiende los derechos humanos y la democracia dentro y fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Narbona. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene en primer lugar el señor Catalán Higueras por un tiempo de 1 minuto. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, miren, evidentemente lo que está ocurriendo en Venezuela es una auténtica desgracia, sobre todo porque todo demócrata, toda persona que crea en la libertad y en los derechos humanos, hoy debe dar un paso al frente y debe comprometerse con ese grito que recorrió las calles y plazas de Venezuela: democracia y libertad para Venezuela. Todos los países democráticos, el primero España por su influencia por la Unión Europea y también con el país hermano de Venezuela, debiera reconocer al ganador de las elecciones, al presidente electo Edmundo González. Pero es que además, señoría, y hoy hay que lamentar que no haya ningún miembro del Gobierno en este salón de plenos, ni siquiera el ministro de Exteriores, para recordarle y que sepan y que digan, porque parece que les cuesta mucho recordarlo y decirlo, que el gobierno de Maduro es una dictadura y Maduro es un dictador. Y habría que saber qué va a hacer el Gobierno de España. ¿Va a llevar ante la Corte Penal al dictador?
va a llevarlo ante el Tribunal Internacional de Justicia, va a solicitar mayores sanciones en la Unión Europea personales a Maduro y a sus acólitos. Miren, cuando nosotros hemos insistido por los viajes de Rodríguez Zapatero a Venezuela, el ministro Álvarez, para no contestar, nos decía que eran de carácter personal. Eso sí, nunca nos dijo quién pagaba, si era el gobierno quien pagaba los viajes. Nunca lo quiso reconocer y ahora dicen que aprecian y valoran su labor. ¡Qué vergüenza! Mire, nosotros desde Unión del Pueblo Navarro apoyamos incondicionalmente al pueblo hermano de Venezuela y al movimiento cívico, democrático, pacífico que representa en este momento el presidente electo, Edmundo González, María González Machado y miles, millones de venezolanos. Su causa es la nuestra. ¡Viva Venezuela libre! Gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra la señora Valido García, también por un tiempo de 1 minuto. Señorías, me falta tiempo para describir lo que significa Venezuela para los canarios y para las Canarias. La octava isla, como la conocemos, el hogar de miles de compatriotas durante décadas, el lugar al que tuvieron que emigrar para poder salir adelante cuando nuestra tierra no se podía prosperar. Gracias a todos ellos, porque de su trabajo, de sus aportaciones, se beneficiaron y mejoraron muchísimos de nuestros pueblos. Un grandísimo intérprete canario, Braulio, dice en una de sus canciones: más cerca Caracas que está Pamplona, más cerca La Habana que Barcelona. Así lo sentimos, así de cerca nos sentimos los canarios. 58.000 canarios viven en este momento en Venezuela y nos piden ayuda y nos piden apoyo. Y Coalición Canaria, esta gente votará que sí. Y votará que sí porque nos preocupa muchísimo que esto termine degenerando en un enfrentamiento civil, porque es lo primero que tenemos que evitar, porque debemos exigir transparencia, porque debemos exigir diálogo. No se puede pasar por encima de la voluntad del pueblo de Venezuela. No podemos seguir asistiendo a esos titulares que dicen: la democracia se exilia. ¡Qué triste! Nosotros, como país democrático, no podemos permitir ese escenario. No debemos ser impasibles en esta situación. Los derechos e intereses legítimos del pueblo venezolano no pueden seguirse ignorando. Y, señorías, la paz y la prosperidad de Venezuela deben estar lejos de los cálculos interesados de los partidos en esta Cámara. Venezuela no se lo merece. Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamiel, también por un tiempo de 1 minuto. Grazas, presidenta. Nun minuto, señoras e señores do Partido Popular. Hipócritas e con exixencias democráticas selectivas, sempre en función do que interese o amigo americano. Non condenaron aínda o xenocidio do sionismo en Gaza, máis de 40.000 mortes. Non vin que criticasen a brutal represión de Milei contra os traballadores e traballadoras que protestan polas consecuencias das políticas ultraliberais na Argentina. Non condenaron o golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales e non lles preocupa, evidentemente, que Macron roubase a vontade popular en Francia nomeando un primeiro ministro de dereitas a pesar de ter gañado a esquerda as eleccións. Por que tan selectivos? Porque para vostedes a cuestión non é nin de democracia nin de dereitos humanos, senón de intereses xeoestratégicos. Quen ten as maiores reservas de petróleo do mundo? Venezuela, que casualidade.
Por menos, os Estados Unidos armaron campañas tachando gobernantes de ditadores, iniciaron guerras, invadiron países e mataron millóns de persoas. Lembran Irak e a complicidade nesa guerra do goberno do Partido Popular? Agora queren recoñecer presidente o candidato da ultradereita apoiándose só en datos dunha web da propia oposición con actas que en caso se demostraron falsificadas e que se negou a entregar ao Tribunal Superior de Xustiza, como fixeron outros candidatos. Ben, xa antes recoñeceran Guaidó como presidente sen sequera terse presentado ás eleccións presidenciais. Vela aí a súa coherencia democrática. Nós podemos discrepar de como se conducen os procesos políticos en determinados países. Podemos estar moi distantes ideolóxicamente de moitos estados, porque nin fomos, nen somos, nen seremos nunca confesionais de ningún país. Acabo. Mais a diferenza de vostedes, sempre defenderemos a soberanía dos povos frente ás políticas inxerencistas do imperialismo norteamericano. Aquilo de que ás veces, para saber onde estar, chega con observar quen está enfrente. Evidentemente, votaremos en contra. Moito obrigado. Ruego silencio y respeto en todas las intervenciones, por favor. Tiene la palabra ahora, por parte del Grupo Mixto, el señor Sánchez Serna, por un tiempo de 2 minutos, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señorías, el Partido Popular, que lleva 11 meses sin condenar el genocidio que Israel está perpetrando en la Franja de Gaza, el Partido Popular, que jaleó los golpes de Estado en Bolivia y en Perú, esta tarde se manifiesta preocupadísimo por la democracia en Venezuela y nos exhorta a actuar. ¿Y qué nos propone este Partido Popular tan democrático para con Venezuela y tan despistado para con el resto del mundo? Básicamente las recetas que se llevan aplicando durante décadas contra Venezuela y que han tenido escaso éxito hasta ahora. Por una parte, intensificar las sanciones contra Venezuela para intentar asfixiar su economía y que al final las paga el pueblo. Son ya más de 900 sanciones las que tiene Venezuela. Y por otro lado, pues que España reconozca al candidato que a ustedes les gusta, es decir, al candidato de la oposición de la extrema derecha. Por resumirlo de una manera muy sencilla, una operación Juan Guaidó 2.0. Griten, griten, que voy a seguir. Pueden seguir gritando. Un momento, señor Sánchez. Por favor, señores diputados, todo el mundo tiene que escuchar con respeto todas las intervenciones, les guste o no les guste el fondo de lo que se plantea, porque si no, no es posible. Un poco de respeto a la ciudadanía que nos escucha. Cuando quiera, señor Sánchez. Miren, desde Podemos no vamos a apoyar esta proposición y no vamos a ser ingenuos para sumarnos a las campañas de la derecha internacional que en este momento no están por el encuentro entre los sectores del país, sino que buscan más bien que Venezuela vuelva a arder. Nosotros respetamos la soberanía nacional de Venezuela y la voluntad democrática de su pueblo. Y como en cualquier otro país, pedimos tanto la transparencia de los procesos electorales como el respeto a la institucionalidad del país. En este sentido, compartimos la posición del presidente mexicano, de Andrés Manuel López Obrador, cuando señala que tienen que ser las instituciones venezolanas las que resuelvan las disputas internas y las que trabajen para el avance de la convivencia democrática y de la paz. Y esta es la posición que mantenemos para cualquier país del mundo, también para los Estados Unidos, cuando hubo un candidato que denunció fraude y fue la propia justicia americana la que lo resolvió. En cualquier caso, señorías, creo que ustedes no tienen un problema con la democracia en Venezuela, como no tienen un problema con la democracia en otras partes del mundo, que no les voy a enumerar. El problema de fondo es que Venezuela está buscando otra inserción en el orden geopolítico y mira hacia los BRICS. Y lo que se juega es un realineamiento de Venezuela con los Estados Unidos en posición semicolonial y con completo acceso a sus grandes reservas petroleras. Ante este escenario, las señorías de la derecha solo hacen caja de resonancia de los intereses norteamericanos, desconociendo los intereses de España en Venezuela y en la región. Termino. Miren, yo creo que Venezuela y el continente latinoamericano necesita soberanía, necesita independencia y tranquilidad para emprender un proceso de modernización propia. Y por eso entiendo que cada vez más gobiernos latinoamericanos no les compren ninguna de sus recetas ni quieren que el Partido Popular actúe como mediador, porque estamos ante una derecha que desgraciadamente no ha superado la arrogancia colonial y que solamente en estos momentos quiere echar más leña al fuego. Gracias.
Yo ruego que nadie insulte a nadie. Si estamos hablando de democracia, la calidad democrática también es saber respetar y escuchar al que piensa diferente. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban Bravo por un tiempo de 5 minutos, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Mi experiencia en esta Cámara, después de tantos años, es que Venezuela ha sido muchas veces utilizada como instrumento para la política interna y para la lucha partidista. Pero hoy es claro que estamos ante una situación que nos interpela y el objeto es la propia Venezuela. Y, desde luego, lo que no se puede es buscar subterfugios para hablar de otras cosas y no enfrentar la realidad que se está produciendo. Y la realidad es que hay una represión brutal después de las elecciones, aumentada, una violencia, yo diría que inédita y generalizada. Y no es de extrañar tampoco, considerando que el propio Maduro, antes de producirse las elecciones, habló de que iba a ganar las elecciones por las buenas o las malas, o incluso llegó a afirmar que si las perdía iba a haber un baño de sangre, ante lo que el propio Lula, el presidente brasileño, se manifestó escandalizado. Más de 2.000 arrestos arbitrarios reconocidos por el propio régimen, decenas de desapariciones y secuestros sin orden judicial y sin causa. Y hemos visto también las maneras de comportarse del actual presidente venezolano, de Maduro, con unas formas que, la verdad, pueden definirse como bravatas de matón, insultos a su adversario político, al señor González. Y la verdad es que esas amenazas y el que venga y que se presenten, me gustaría que estuviera él en la otra situación y sin tener la protección de quienes verdaderamente dirigen todo el cotarro, que es la cúpula del ejército venezolano. Yo me gustaría verle en la otra situación. Esas bravatas, la verdad es que no dicen mucho de él. Lo cierto es que hemos conocido actas que tienen un QR y en las que se ve que, desde luego, la oposición, la plataforma unitaria, recibió muchos más votos que la candidatura de Maduro. Y la verdad es que esto es así hasta tal punto que desde gobiernos de la izquierda hispanoamericana le están interpelando porque no lo entienden y no se presentan las actas, no se presentan los resultados de las mesas, simple, lisa y llanamente porque los resultados que arrojarían no serían del agrado de Maduro y confirmarían la victoria de la oposición. Un gobierno, si quiere ser legitimado y que se reconozca que democráticamente ha vencido, tiene que presentar los resultados de todas las mesas, de todas las votaciones de los ciudadanos. Y si no, es que tiene algo que ocultar. Nosotros tenemos, la verdad, una visión radicalmente distinta a la de Bildu. Alguna diputada presente aquí estuvo en una delegación de observación electoral, por cierto, observaciones electorales que a unos se les deja ir, a otros no, etcétera, pero una observación, me refiero también a la Unión Europea, ¿no?, como se negó a última hora. Bueno, una observación, no sé qué observaron, pero desde luego una declaración inmediata aquella misma noche de la enorme victoria de Maduro y una felicitación por parte de Bildu a Maduro. Yo, sinceramente, y mi partido tenemos una visión diferente y estamos observando todo lo que está ocurriendo. Entiendo la postura del ministro Álvarez también, en el sentido de que él piensa de que quizás el reconocimiento pudiera perjudicar la función de intermediación del gobierno español. Podría ser así, no digo que no, pero no es menos cierto que los venezolanos, que mayoritariamente, si no unánimemente, la
oposición democrática venezolana lo que quiere es que haya una manifestación de reconocimiento también de Edmundo González. Y ahora bien, no confundamos los venezolanos ni unos y otros. Lo que se podría producir en esta Cámara, en su caso, de salir adelante la proposición no de ley del Partido Popular, es un reconocimiento político y moral. No tiene, evidentemente, efectos jurídicos y eso solo puede hacerlo el Gobierno. Y esto es una PNL que orienta, pero que tampoco obliga al Gobierno. Es verdad que la PNL tampoco excluye, si es voluntad de los venezolanos, que se produzca una negociación. Creo que el Gobierno ha hecho lo correcto o ha funcionado de manera correcta en relación a este tema. Primero, liderando la posición en Europa. Nunca ha reconocido la victoria de Maduro y, por otra parte, creo que también, bueno, cuando se le ha pedido, ante la represión brutal, y Edmundo González ha pedido el asilo, pues se ha facilitado. Yo recuerdo que Venezuela fue, junto a México, los dos primeros países que ofrecieron asilo a los vascos cuando tuvieron que salir en la guerra civil, cuando se perdió el territorio vasco. No me olvido. Algunos dirán que, bueno, que esto puede ser un segundo caso Guaidó. La verdad es que no es el mismo caso ni por la forma en que fue elegido, estas son unas elecciones, aquello fue la asamblea, ni por el momento, diría yo, porque el régimen también está en otro momento. Pero bueno, no sabemos cómo vamos a llegar al día 10. Los venezolanos, evidentemente, quieren que haya un reconocimiento. ¿Será bueno esto? ¿Influirá en un movimiento del régimen a mejor o a peor? ¿El Gobierno español perderá por esta manifestación de este Parlamento? Luego el Gobierno hará lo que quiera, pues posición y capacidad de intermediación, no lo sé, pero los venezolanos lo tienen claro y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no compartimos algunos aspectos de la exposición de motivos y también de parte del texto. Quizás lo hubiéramos redactado de otra manera, pero bueno, entendemos que es un momento complicado, sí para los matices, como estoy haciendo ahora en el discurso, pero es complicado porque el voto no tiene matices. Y yo también estimo la enmienda del Partido Socialista. Creo que es un esfuerzo de acercamiento y que, bueno, va también, yo creo, en una buena línea. Evidentemente, según el procedimiento reglamentario, es al Partido Popular a quien le debe corresponder el aceptarla o no aceptarla. Pero, como decía antes, y voy concluyendo, el voto no admite matices y, desde luego, la derrota de esta proposición no de ley o, en su caso, si no se admitiera, desde luego, si no se admitiera la enmienda socialista y admitiéndose la enmienda socialista, entiendo que ahí no habría problema porque habría una mayoría absolutísima. Esteban, tiene que ir terminando. Sí, acabo ya. Supondría una victoria del régimen de Maduro moralmente. Y eso, desde luego, tampoco lo podemos consentir. Es un momento en el que hay que optar y, entendiendo la complicación para el Gobierno y para otras fuerzas políticas, el Partido Nacionalista Vasco siempre va a estar con la democracia, con la libertad y con los derechos humanos. Y, por lo tanto, apoyamos la posición de la oposición democrática venezolana. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Madrena Zemir por un tiempo de 5 minutos. Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bona tarda, companys i companyes diputats. Efectivament, s'ha dit abans aquí, Veneçuela pateix, i des de fa molts anys, una profunda crisi de drets humans que ha estat reconeguda internacionalment. Parlem de greus violacions sistemàtiques dels drets humans i de crims de lesa humanitat. Així ho han denunciat nombroses organitzacions de defensa dels drets humans, com Amnistia Internacional, per exemple, però també la pròpia Unió Europea, on el sí.
de la Unió Europea. Es coincideix en que el govern de Nicolás Maduro ha reprimit brutalment l'oposició i la societat civil, amb detencions arbitràries, convertint persones innocents en presos polítics, vulnerant greument els drets civils i polítics més bàsics, com són la llibertat d'expressió, de reunió, de manifestació. Com a demòcrates així ho defensem, així ho reivindiquem des de Junts per Catalunya. Ens solidaritzem amb totes les persones que han estat i encara estan essent represaliades a Veneçuela pel simple fet d'expressar i de defensar les seves idees de forma democràtica. Cal conjurar-nos tots perquè es posi fi a la violència autoritària i despòtica arreu, també a Veneçuela, òbviament, i que es facin responsables tots aquells que estan encara actuant amb aquesta impunitat. Dit això, comprendran que no puc evitar denunciar el cinisme que hem hagut de patir / escoltar durant aquests dies. I em refereixo a dues bancades d'aquest hemicicle. Veig com tots es volen erigir en els paladins de la democràcia, en els campions, a veure qui és el més campió en la defensa dels drets humans. Però sembla que aquesta defensa només s'estén a persones que viuen a més de 7.000 quilòmetres d'Espanya. Quan es tracta de parlar de drets humans dels catalans o dels líders independentistes catalans, la cosa ja canvia radicalment. No, senyors, no, senyores, no ens vulguin prendre el pèl, no ens vegin tan ingenus els catalans. Que ja coneixem el PP, que ja vam veure com va executar directament la repressió, i també el PSOE, que la va beneir. Això que ara critiquen tantíssim del règim de Maduro, ho van aplicar vostès a Catalunya. Ni per un moment es pensin que a Catalunya ens hem oblidat de que per voler exercir els nostres drets civils i polítics, per voler exercir el més bàsic i legítim acte democràtic, que és votar, dipositar un vot a dins d'una urna, hem estat titllats i també perseguits com a colpistes, delinqüents i fins i tot terroristes. I ara, amb una barra descomunal, escoltem, per exemple, el ministre Álvarez dient que Espanya té com a línia vermella garantir la llibertat d'expressió i de manifestació dels veneçolans, especialment dels seus líders polítics. Potser primer s'haurien de preocupar de garantir aquests drets a Espanya, no? Com volen garantir els drets polítics dels veneçolans si no són capaços de respectar-los ni de fer-los respectar a Espanya? És que sembla una broma pesada. Podríem saber què està fent el govern espanyol del PSOE, el govern que s'ha considerat a si mateix el govern més progressista de la història, per garantir els drets polítics del molt honorable president Carles Puigdemont. Què està fent? Quin tipus de protecció ofereix als dissidents polítics catalans? Si el president Carles Puigdemont es veu forçat a viure a l'exili per poder-se defensar judicialment davant de tribunals, sí, imparcials, que són a Europa. Espanya arrossega un dèficit democràtic absolutament escandalós. On és la protecció de l'Estat contra la prevaricació dels jutges que fan política a cop de sentència i que defensen l'unitat d'Espanya per sobre de la justícia i que es neguen de forma indecent a aplicar la llei d'amnistia, com acabem de veure avui mateix amb l'estrambòtica i immoral resolució de Llarena? Saben on és la protecció ara d'aquest Estat? Enlloc. No és enlloc. A veure si ho hem entès bé, el govern espanyol, que no és capaç de garantir el respecte pels drets dels líders polítics independentistes catalans, pretén ara donar lliçons i defensar els drets dels líders dissidents veneçolans? Això, vaja, hipocresia com a mínim. Segur que insula la intel·ligència. I què dir del senyor Borrell? No puc evitar-ho, del socialista senyor Borrell, que acaba d'afirmar fa 2 dies que en democràcia cap líder polític hauria de veure's forçat a buscar asil en un altre país. Però és conscient el senyor Borrell del que acabava de dir, de les seves paraules?
Potser és que els mitjans van ometre la part final de la seva declaració i li faltava dir excepte si ets un independentista català o si fas raps contra el rei. O potser no, potser al final resultarà que sí que tenia raó el senyor Borrell. Si Espanya no és capaç de garantir aquests drets als líders polítics independentistes catalans, serà que en realitat no és una democràcia. Moltes gràcies. Gracias, señora Madranas. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero, también por un tiempo de 5 minutos. Gracias. Señorías, este es un debate serio, manido, pero serio. Yo creo que todos y todas aquellos y aquellas que estamos aquí hace ya algunos años, la verdad es que estamos cansados de esta música de la derecha de Venezuela, pero es serio. Y yo a la señora Álvarez de Toledo la he escuchado atentamente, como siempre. Usted es una buena oradora y eso siempre se lo he reconocido. Y usted ha expuesto, relatado aquí 10 puntos por los cuales este señor, el ultraderechista, y es lo de menos, el ultraderechista Edmundo González, pues tiene que ser el presidente de Venezuela porque ustedes lo dicen un poco, ¿no? Lo primero que usted dice es porque es la verdad, y hace referencia a unas actas que se han declarado ya falsas. Y no lo digo yo, cálmense, acabo de empezar. Y no lo digo yo, lo dice el propio abogado de Edmundo González, que dice que no las va a volver a reclamar. 2, usted, bueno, esta es divertida, usted dice que la soberanía del pueblo es sagrada. Que la soberanía del pueblo es sagrada. Hombre, nos hubieran encantado los catalanes saberlo, el 1 de octubre. Nos hubiéramos ahorrado un montón de hostias y de palos. Sí, sí. 3, usted dice que la voluntad popular es lo único legítimo. Que la voluntad popular es lo único legítimo. No hace falta que le vuelva a poner el mismo ejemplo de antes, ¿no? 3, usted ha comparado a Palestina. Sí. Ha comparado a Palestina con la oposición ultra venezolana. La verdad es que la comparación no se sostiene por ningún sitio. Usted habla de catástrofe humanitaria en Venezuela. Podríamos hablar de los datos de exclusión y de precariedad y de pobreza infantil de países vanagloriados por ustedes como El Salvador o Argentina. Pero ustedes hablan de catástrofe humanitaria en Venezuela y en cambio dicen que 50.000 menores son una amenaza. Africanos. Ni uno blanco, eso sí, por lo que sea, son una amenaza. Ustedes dicen que Putin, China e Irán, por cierto, uno de los que Irán financió a Vox en sus inicios, apoyan a Maduro. No hace falta que yo aquí les saque la foto de Aznar con Maduro, o sea, con Chávez en su momento. Porque si jugamos a ese juego, quizá ustedes también se verían avergonzados. Usted dice que porque España es responsable de Venezuela, es su patria madre. Entiendo que se refiere al expolio del llamado descubrimiento. Y usted dice que nunca les han preguntado a la oposición venezolana si son de izquierdas o son de derechas. Hombre, es que siempre son de derechas. No hace falta que les pregunten. Pero dicho esto,
noviembre de 2019. El PP dice que el PSOE se abraza al comunismo bolivariano. Abril de 2023. Almeida llama caudillo populista y autoritario a Sánchez. Noviembre de 2023. Hazte oír, pasea un autobús por todo este país con un eslogan: Sánchez dictador. Junio de 2024. Ayuso dice que el sanchismo es chavismo. Y septiembre de 2024. Abascal dice que Sánchez es un tirano que debe acabar en el banquillo. Señorías de la derecha y de la ultraderecha, la pregunta acá es por su propio peso. ¿Por qué el líder de la oposición de una dictadura chavista viene a exiliarse a otra dictadura chavista? ¿Por qué? ¿Por qué? Y señorías del PSOE, acabo con esto. Se puede rechazar a Maduro, se puede no estar de acuerdo con lo que ha sucedido en las últimas elecciones en Venezuela, pero dar cabida en este país a toda la oposición ultra golpista venezolana, como ustedes están haciendo, gente que apoya a Trump, gente que ha ido a actos de Vox. Luego se quejarán de que esta gente hace campaña para intentar echarles del poder. Y señorías del Partido Popular, señorías de Vox también, cuando ustedes lleguen aquí, vengan aquí y digan abiertamente de que están tan en contra de la supuesta dictadura venezolana que piden a Repsol, que deje de comprarle petróleo a Maduro, yo les creeré. Mientras tanto, son unos hipócritas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Pisarello Prados por un tiempo también de 5 minutos. Por varias razones, Venezuela efectivamente está atravesando no solamente un conflicto político, sino también una crisis social, una crisis humanitaria que se está agravando con un innegable impacto regional e internacional. Y frente a esto hay dos actitudes. Una, la de quienes plantean la necesidad de salidas diplomáticas a esa crisis que preserven la paz y que eviten el desgarramiento social. La otra es la de quienes pretenden aislar al país y mantener sobre él sanciones que a lo largo de todos estos años lo que han hecho básicamente es castigar al pueblo pobre con independencia de su adscripción de partido. El lenguaje de la mediación, en nuestra opinión, ha sido el lenguaje del presidente López Obrador, del presidente Lula, del presidente Petro, además de figuras como el Papa Francisco o el expresidente Zapatero. El otro lenguaje, el del pirómano, ha sido el de las derechas radicalizadas de esta Cámara, a quienes, como bien decía, al menos hasta hace 2 días, el diputado Aitor Esteban, Venezuela les importa una higa y solo la usan si es para desgastar el bloque de gobierno. En un contexto donde ni el oficialismo ni la oposición se reconocen, los gobiernos de México, Brasil y Colombia han pedido transparencia electoral, diálogo y fin de la violencia política. Otros, en cambio, llevan semanas intentando incendiar el país, tratando de inventar un nuevo y fallido Guaidó, es decir, repitiendo recetas fracasadas que tendrían un devastador efecto en el conjunto de la región. Ellos dicen que es por amor no al petróleo, sino a la democracia. De momento, como se ha dicho aquí, no hemos oído al Partido Popular pedir a Repsol que suspenda de inmediato la importación de petróleo de Venezuela. Por otro lado, claro, ¿qué credenciales democráticas puede exhibir
el partido que, con José María Aznar a la cabeza, y no lo olvidamos, fue el primero en reconocer el golpe de 2002 contra el presidente Chávez, que venía de ganar elecciones indiscutibles con el 56 y el 59% de los votos. Y no solo eso, se ha dicho aquí, condenó el Partido Popular con esta vehemencia el golpe de Estado en Bolivia en 2019 que condujo a las masacres de Sacaba y Sencata. No. Condenó el asalto a las hordas bolsonaristas a Brasilia en 2023. Yo todavía recuerdo las chanzas de la portavoz del Partido Popular mientras se prendía fuego al edificio del Planalto. Y las lágrimas de cocodrilo del señor Tellado por Venezuela. ¿Qué credibilidad tienen cuando su partido se mantiene impasible frente a las decenas de miles de mujeres y niños palestinos asesinados por Netanyahu? Vaya doble rasero hipócrita. Si se condenan las violaciones de derechos de las mujeres, hay que hacerlo en Irán, en Afganistán, sí, pero también hay que dejar de gobernar con quienes niegan sistemáticamente la violencia machista aquí. Si se defiende la libertad de expresión o de reunión o la protesta pacífica de manera creíble, hay que hacerlo, claro, con los gobiernos que gustan y con los que no gustan. En Venezuela, de acuerdo, pero también en la autoritaria Francia de Macron, o en los Estados Unidos, cada vez que la policía mata a jóvenes africanos o latinos o apalea a estudiantes que se manifiestan contra el genocidio en Gaza. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque, como pensaba Rosa Luxemburg, la libertad, aunque incomode, debe ser libertad para quien piensa diferente. Pero no nos engañemos. ¿Cómo va a presumir de defender la libertad un Partido Popular que todavía no ha pedido perdón por espiar a sus adversarios ilegalmente, por utilizar pseudomedios y policías corruptos para destruir su reputación? ¿Qué lecciones de pluralismo le puede dar al mundo a un partido fundado por miembros de la dictadura que todavía hoy no ha condenado institucionalmente un golpe de Estado que causó cientos de miles de desaparecidos y de asesinados en este país? El presidente Zapatero y el Papa Francisco han conseguido con su mediación que muchos opositores venezolanos dejen el país. La derecha, que tanto los calumnia, hizo algo parecido con Julian Assange o con Jorge Glass en el Ecuador. Jamás. Y miren, señorías, como conjeturó Borges, al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. Justo mañana recordaremos un nuevo aniversario del golpe perpetrado por la oligarquía chilena y la CIA contra el gobierno de la Unidad Popular en 1973. Salvador Allende, como Rosa Luxemburg, creía que solo profundizando la democracia política, la participación popular, era posible conquistar la democracia social y económica. Nosotros nos reconocemos en esa digna tradición, pero sabemos también, como está constatando el presidente Petro en Colombia o la presidenta Xiomara Castro de Honduras,